Bien, mis hermanos, esta mañana vamos a estudiar el rol del esposo como cabeza del hogar. La semana pasada estudiamos el rol del esposo en el requerimiento o en el mandato donde Dios o Pablo les dice que deben amar a sus esposas. Hace 8 días estudiamos el rol del hombre en el hogar y vimos que su responsabilidad o lo que Dios le instruye en Efesios es a amar a su esposa. Y lo que vimos hace 8 días fue que es el amor a la luz de la Biblia y cómo el esposo debía amar a su esposa. Como Cristo amó la iglesia, decía Pablo. Esta mañana quisiera que nos enfocáramos especialmente en el rol del esposo como cabeza. Y vamos a aprender esta mañana qué significa que el esposo es cabeza del hogar. Y quiero iniciar también, como hicimos hace algunas semanas en el tema de la madre ausente, hoy quisiera que viéramos la otra cara de la moneda, algunas estadísticas que nos presentan la situación o lo que ocurre cuando el esposo está ausente. Y estas estadísticas las presenta el pastor Miguel Núñez en un seminario sobre el hombre y su mundo interior, y aparece La Fuente también allí. Y estas estadísticas nos dicen lo siguiente: el 63% de suicidios en adolescentes ocurre donde papá no está. Si usted pudiera pensar en alguien que usted conoció que terminó quitándose la vida, y si usted piensa el contexto familiar de esta persona, es muy probable que el papá estuvo ausente en la vida de esta persona que terminó quitándose la vida. Y cuando yo leía estas estadísticas, hacía un ejercicio mental recordando de las personas que yo supe que se quitaron la vida y coincidía. Estas personas no tenían a papá en casa. Hace poquito vimos una masacre en Texas, ¿recuerdan ustedes? En una escuela. Y en Estados Unidos es lamentablemente algo que ha ocurrido en las escuelas, que entre alguien con un joven con un rifle y empiece a matar a sus compañeros en la escuela. Pero ¿sabe qué tienen en común estos tiradores? Su papá no está en casa. En el caso de este chico estaba con su abuela, a quien también le disparó. Entonces, hermanos, el tema de ser papá, el tema de ser esposo, el tema de ser cabeza en el hogar es una cuestión de vida o muerte. O sea, tiene consecuencias muy dramáticas. No estamos hablando de simplemente no estar o estar. Es algo que está en las estadísticas allí claramente. Y cuando hablamos, hermanos, del padre ausente, no estamos hablando del papá que se fue de casa simplemente, sino del papá que está allí, pero no existe también. Yo creo que todos conocemos ese caso. O sea, no se trata simplemente de estar físicamente en el hogar, sino de hacerse sentir o hacerse manifestarse, ¿verdad? Hay esposos que están en casa, pero en realidad su casa se ha convertido en un hotel simplemente, un lugar donde llegar a dormir. Pero no hay comunicación, no hay interacción familiar. Entonces estamos hablando de algo más que simplemente la ausencia física. Estamos hablando de padres que no han cumplido con su rol o esposos que no han cumplido con ese rol. 70% de adolescentes en instituciones del Estado también corresponde a adolescentes que su papá no está en casa. 71% de embarazos en adolescentes vienen de hogares donde el padre no está presente. Otra vez, hagamos un ejercicio mental acerca de adolescentes que conocemos, puede ser incluso en nuestra propia familia, que han quedado embarazadas. Piense si ha estado papá y otra vez en mi mente vuelve a coincidir, papá está ausente. 71% de los que han abandonado la secundaria también, papá está ausente. 75% de niños en centro de abusos químicos, 85% de adolescentes en prisión, 85% de niños con problemas de comportamiento, 90% de niños sin hogar que se han ido de sus casas. Y otra vez, si usted piensa en alguien que conozca, verá que tampoco papá estaba presente.
Los niños de hogares sin padres tienen menos habilidad de retrasar la gratificación sexual y tienen un pobre control de sus impulsos y de la cólera. Estos niños también tienen un sentido más débil de la conciencia de lo bueno y lo malo. Los niños que viven separados de sus padres son 430% más propensos a fumar cigarrillos en su adolescencia que los niños que han crecido con sus padres en casa. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo delicado que es el tema? Lo importante y la tremenda influencia que cada uno de ustedes como padres vive. Lo que nos deja ver, hermanos, estas estadísticas es que la crisis que vivimos en nuestra sociedad es una crisis masculina. Es una crisis donde el hombre ha abandonado su rol de hombre, su rol de cabeza, y pues, como hemos dicho anteriormente, si el hogar está mal, la sociedad está mal. Si el hogar está mal, la iglesia está mal. No podemos tapar el sol con un dedo pensando que si la iglesia está bien, ¿qué importan los hogares? Es todo lo contrario. Y si algo hemos aprendido estas semanas es que el ministerio del hogar es prioridad. Vamos a ver entonces en nuestro texto la instrucción que el apóstol Pablo da, en este caso, a los maridos, a los esposos, como cabezas del hogar. Y en el versículo 22 dice lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La instrucción que encontramos, hermanos, en la Biblia, ese diseño original, es que el esposo es cabeza de la mujer, es cabeza del hogar. Esto no es algo que aparece únicamente aquí en Efesios, sino Pablo vuelve a insistir en este mismo punto y de la misma manera en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3. Y vean cómo Pablo lo enfatiza una vez más en esta carta. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Notaron, hermanos, las implicaciones de este pasaje? La cabeza de la mujer no es Cristo. Quizás a primera vista diga, bueno, ¿y quién es la cabeza de la mujer? Es el varón, dice. La pregunta entonces es, ¿y qué significa ser cabeza de la mujer o qué significa ser cabeza del hogar? Y bueno, eso es lo que vamos a descubrir en esta mañana a la luz de estos pasajes. Primero, hermanos, alguien dijo que la mejor manera de explicar algo es explicando lo que no significa. Así es que, en primer lugar, vamos a ver lo que no significa ser cabeza. Número 1, ser el macho alfa de la casa, ¿verdad? Ser cabeza no significa que soy el que me sirvo primero, el que como primero, el que se sienta primero. Ser cabeza no tiene que ver con eso. Ser cabeza, hermanos, no significa ser el César del imperio de la casa. Ustedes saben que César era la cabeza del imperio romano y usaba su autoridad para su beneficio personal. Tampoco ser cabeza significa, hermanos, que el esposo existe para dar órdenes o para ser el jefe, sino es algo mucho más profundo. Debemos reconocer, hermanos, que el machismo existe en la iglesia cristiana, en los hogares cristianos. Y el hombre ha abusado de su función como cabeza para exprimir, para oprimir muchas veces a su esposa. Y hermanos, de eso también habla la Biblia. Y la Biblia condena el machismo. La Biblia lo señala como un pecado muy delicado, al punto que le advierte la Biblia al esposo a que trate bien a su esposa, de lo contrario Dios no escuchará sus oraciones.
Cuando las personas dicen que la Biblia es machista, pues uno se da cuenta que no la han leído. Porque si algo hace la Biblia es proteger a la mujer y ordenarle al esposo que la trate como corresponde. Entonces no podemos decir que la Biblia no habla del machismo, al contrario, lo señala, lo corrige de una manera específica. Entonces eso no es ser cabeza, no se trata de ser un jefe que simplemente da órdenes, sino va mucho más allá, mucho más allá. Alguien en son de broma en cierta ocasión decía, ¿sabe usted por qué Dios hizo primero al hombre y luego a la mujer? Y esta persona bromeando decía, bueno, porque Dios primero hizo al jefe y luego a la secretaria, decía, ¿verdad? Y las mujeres siempre dicen, no, es que Dios hizo primero al hombre y luego a la mujer porque echando a perder se aprende. Pero ¿qué es el verdadero sentido realmente? ¿Qué significa ser cabeza del hogar? Bueno, vamos a ver dos encabezados principales. Número uno, ¿qué significa ser cabeza? El hombre es responsable de lo que sucede. Perdón, ahí una falta de una letra se me fue. El hombre es responsable de lo que sucede en el hogar. Hermanos, debemos regresar a Génesis. Siempre de Efesios 5 volvemos a Génesis para ver el diseño original. Usted como cabeza, como esposo, usted es cabeza del hogar y usted es responsable de lo que allí sucede. Esto fue justamente lo que pasó en el primer matrimonio, en el primer hogar que existió en este planeta Tierra, entre Adán y Eva. Recuerdan ustedes que Eva fue la primera que comió del fruto prohibido, que fue algo que Dios había establecido claramente que no se debía hacer. Pero lo curioso que hemos dicho siempre es que Dios llama a Adán a pedir cuentas. Y le dice lo siguiente en el versículo 17 del capítulo 3. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Es decir, le está diciendo, no tomaste tu lugar y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. En otras palabras, le está diciendo, por tu culpa, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Yo mencionaba un ejemplo la semana pasada acerca de lo que implica eso. Y mencionaba, hermanos, algunos ejemplos. ¿Qué pasaría si su esposa le es infiel con otra persona, con otro hombre? ¿Saben a quién llamaría Dios y le pediría cuentas? Al esposo. ¿Saben qué pasaría si uno de sus hijos embaraza a un adolescente? ¿Sabe a quién va a llamar Dios? A usted como esposo. Hermanos, el peso de esto es fuerte. O sea, usted como esposo, como cabeza, es el responsable de lo que sucede dentro de su hogar. Y Dios llama a Adán y le dice, por tu culpa. Y pensaba, hermanos, a veces cuántas consecuencias o maldiciones podemos traer para nuestros hijos cuando por nuestras malas decisiones también como padres. Ahora, esto, hermanos, no es simplemente en el hogar, esto lo vemos en otras áreas de la vida. Lo vemos en las empresas, hay un responsable, lo vemos en las universidades, lo vemos en la política, lo vemos también en el fútbol, algo tan práctico. Se recuerda cuando la selección nacional pierde y juega como nunca, pero vuelve a perder como siempre. ¿A quién cambian, hermanos? Al director técnico. ¿Por qué? Si él no falla los penales, pero él es el responsable. Entonces, este principio de la responsabilidad es en muchas áreas de la vida y especialmente en el hogar. Pero noten ustedes lo que dice el versículo 17, que también nos expresa algo importante en esta parte. En el verso 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y fíjense lo que dice después, y comiste del árbol de que te mandé diciendo. Fíjense, hermanos, que
no dice les mandé, porque Dios se lo dijo a Adán. ¿Sabía usted que cuando Dios le dio el mandamiento a Adán, Eva todavía no había sido creada? Revisemos un poquito el capítulo 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y guardase. Esa palabra guardase es protegiera, protegiese. Noten ustedes que por eso es la responsabilidad del varón el hogar, porque él tiene que proteger. Para eso ha sido diseñado. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Se dan cuenta? Ahí no estaba todavía Eva. Pero entonces, ¿por qué Eva sabía que no debía comer del árbol? Porque por lo menos esa fue la respuesta que le dio a la serpiente. Porque Adán tenía la tarea de enseñarle a su esposa la palabra de Dios. Entonces, noten, hermanos, cómo es responsabilidad del varón. Pero hay un principio teológico muy importante en esto que encontramos en Romanos. Porque Pablo sabía muy claramente quién había sido la primera que había tomado del fruto prohibido. Recuerdan ustedes en 1 Timoteo capítulo 2, leímos que la mujer se salvará engendrando hijos, eso lo vimos para el Día de la Madre. Y Pablo dice, porque no fue el hombre quien comió primero, sino fue la mujer, dice Pablo. Pero aquí en Romanos, él aplica esto y explica que la maldición no entró por Eva, entró por Adán. Fíjense lo que dice en el capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Noten que el texto no dice, el pecado entró por una mujer. Si seguimos el orden cronológico, debería de decir el texto que entró por una mujer, porque fue Eva la primera que comió. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Cuando Eva comió, todavía no trajo la caída de la humanidad. Todavía el pecado no se había esparcido. Es hasta que Adán, el responsable, el líder, come, que entonces dice Pablo, entró el pecado. ¿Sabe usted por qué Jesús no se encarnó en una mujer? ¿Alguna vez ha pensado en eso? ¿Podía Jesús encarnarse en una mujer y haber sido una mujer? Una de las razones por las cuales no lo hizo, porque tenía que encarnarse en un hombre, porque era el responsable de la creación. Y es la labor que Dios le da en el inicio. Le dice a Adán, por tu culpa. Entonces tenía que venir un nuevo Adán para obrar la redención, el Mesías. Así es que vemos, hermanos, que esto es ser esposo, esto es ser cabeza, es ser el responsable. De hecho, hermanos, es lo que la Biblia define como la verdadera hombría. ¿Recuerdan ustedes cuáles fueron las últimas palabras de David cuando ya estaba ancianito antes de morir a su hijo Salomón? Le dijo lo siguiente antes de morir. El gran rey David le dice algo a su hijo. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Hermanos, el llamado de la Biblia es un llamado a la verdadera masculinidad, a hacernos cargo de nuestras decisiones, a hacernos cargo a los esposos de lo que está sucediendo en su hogar. Pero no solamente aparece en el Antiguo Testamento, Pablo dice una frase que para mí fue muy reveladora en capítulo 16, verso 13 de Primera de Corintios. Él les dice lo siguiente a los varones: velad, estar firmes en la fe, y miren lo que les dice: portaos, ¿qué dice? Varonilmente y esforzaos. Es el sé hombre que le dice David a Salomón. Pablo se lo dice a los corintios:
portaos varonilmente. ¿Y qué es portaos, Pablo, varonilmente? Alguno podría decir, bueno, ahí Pablo está diciendo que seamos duros. No, fíjese cómo lo explica en el verso 14. ¿Qué es portarse varonilmente? Verso 14, todas vuestras cosas sean hechas ¿con qué? Con amor. Eso es portarse varonilmente. Es imitar el carácter de Cristo, humilde, amoroso. Esa es la verdadera hombría. Entonces, hermanos, vemos en estos pasajes que lo que sucede en el hogar es responsabilidad de la cabeza, que en este caso es el varón. Eso significa, hermanos, y esto es muy importante para los que son esposos, es que el rol más grande, el ministerio más grande y la responsabilidad más grande que usted tiene como varón, es su rol como esposo. Es más, ¿sabía usted, hermano, que su rol, su carta de presentación, según la Biblia, no deben ser sus notas académicas o graduarse con honores de la universidad? ¿Sabe qué dice la Biblia que debe ser su carta de recomendación? ¿No son los títulos pegados en la pared? La Biblia nos dice que la carta de recomendación de todo esposo es su hogar. Y Pablo presenta como requisitos para optar al ministerio a aquellos que están casados, es que su carta de recomendación sea su hogar. Fíjense lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Hermanos, la carta de recomendación del esposo es el hogar. Y como alguien dijo, que me encantó, fue todavía mucho más puntual, le dijo, esposo, su carta de recomendación es el rostro de su esposa. Y yo me quedé pensando y dije, qué afirmación, ¿no es cierto? Hermanos, hay empresas que ahora, cuando hacen la prueba de polígrafo, ya no se lo están haciendo al esposo, a quien quieren contratar, se la quieren hacer a la esposa. ¿Usted se imagina eso? Si la prueba del polígrafo se le hicieran a su esposa en lugar de a usted y le preguntaran a su esposa, ¿es su esposo un hombre responsable? Y la esposa con todas las cosas aquí, ¿verdad? Qué interesante, hermanos, que ahora que se está tomando muy en cuenta, la Biblia lo había dicho 2000 años atrás. La carta de recomendación suya es el rostro de su esposa. Y yo pensaba en aquellas esposas que tienen un ojo morado, muy exitosos en lo laboral, hombres muy exitosos en lo financiero, pero terriblemente como esposos. ¿Conoce usted personas así? Exitosos en la empresa, todos dicen que es, wow, lo mejor. La pregunta es, ¿qué piensa su esposa? Hermanos, esto es algo muy serio, muy delicado. Y yo creo que todos nos sentimos confrontados con lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice que el esposo es cabeza, es el responsable. Por eso debe ser nuestra carta de recomendación, nuestro hogar, el rostro de su esposa. Hermanos, si usted fuera juzgado esta mañana en base al rostro de su esposa, ¿cómo saldría usted esta mañana? Algunos dicen, amén, ¿verdad? Qué interesante, hermanos. Por eso, hermanos, decimos,
la vez pasada en la retroalimentación, el título de más peso que usted tiene no es el título universitario. Cuando a alguien le preguntan qué es, a qué se dedica, usted puede responder simple y llanamente: soy esposo, soy papá. Porque, hermanos, ese es el título más grande, el ministerio más grande, lo que pesa más al final del día y de lo que Dios va a pedir cuentas. Me está diciendo, pastor, que la situación de mi esposa es mi responsabilidad, el estado espiritual de mi esposa, el estado financiero de mi esposa, el estado físico de mi esposa, es mi responsabilidad. Bueno, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Usted como cabeza debe discipular a su esposa. Y a veces, hermanos, discipulamos a todo el mundo, pero descuidamos. Cantares dice que por cuidar huertos ajenos, descuidamos nuestro propio huerto. A veces dedicamos más tiempo para la empresa, para el negocio, para la universidad, que para nuestra esposa y nuestro esposo. Y vimos hace 8 días que al ser una sola carne, descuidar a mi esposa es descuidarme a mí mismo, ¿verdad? Y aquí está justo en la Escritura. Así es, hermanos, que qué gran llamado es ser cabeza. Qué gran responsabilidad, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con lo que el mundo muchas veces piensa, que ser cabeza es el que va a mandar, no, es todo lo contrario como estamos viendo. Así es que, ¿qué significa entonces en primer lugar ser cabeza del hogar? Significa que el esposo es responsable de lo que suceda. Y por supuesto, hermanos, desde Adán el hombre es bueno para hacerse, como decimos popularmente, el quite, ¿verdad? ¿A quién le echó la culpa a Adán en el huerto del Edén? La mujer que me diste, ¿verdad? ¿Qué respuesta, ¿no? O sea, él estaba saliendo olímpicamente. La culpa, no solo la mujer, sino la culpa la tienes tú, Dios, porque yo estaba tranquilo aquí poniéndole nombre a los animales, pero a ti se te ocurrió darme una mujer, ¿verdad? Pero Dios le dijo, por tu culpa, Adán. Así es que es la responsabilidad primaria del esposo. Y número 2, el segundo encabezado. ¿Qué significa entonces ser cabeza del hogar? Número 1, ser responsable de lo que ahí sucede dentro del hogar. Y número 2, el esposo es quien debe tomar el liderazgo de su hogar. Por eso vimos hace algunas semanas que se le pide a la esposa que se someta a su esposo. Y por eso, hermanas solteras, deben pensar cuando ustedes eligen a un esposo en estas cosas, porque usted debe sujetarse a ese liderazgo y usted, si usted está con una persona que no ha madurado, que no tiene responsabilidad, pues ya sabe lo que pasará en el matrimonio. Por eso es tan importante poder considerar esto. Número 2, entonces, ¿qué significa ser cabeza? Significa que el esposo debe tomar el liderazgo de su hogar. Muchos esposos han abandonado el timón de su familia, el volante de su familia, y lo han cedido no a su esposa, sino ¿sabe quién lleva el volante de muchas familias hoy día? Los hijos, los niños. ¿Usted le daría las llaves de su casa a su niño de 10 años? Perdón, las llaves de su carro para que él maneje. ¿Usted confiaría en él? ¿Sabe que hay hogares donde las riendas del hogar, el liderazgo lo llevan los hijos? Los hijos deciden qué se hace el fin de semana. Los hijos deciden qué hay que comprar y qué no hay que comprar. Los hijos deciden el presupuesto. Y papá y mamá simplemente son siervos de sus hijos. Entonces, hermanos, ¿ven ustedes la importancia de este punto? El esposo debe tomar el liderazgo, debe planificar, no debe abdicar esa responsabilidad a nadie más, porque es su responsabilidad. Y hermanos, la caída de este planeta, de este universo, vino porque un esposo llamado Adán dejó su liderazgo, abdicó las decisiones a alguien más. Y entonces ocurrió la caída.
Les pregunto una cosa, hermanos. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva pecó? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta en algún momento? Alguien dijo, sí, estaba trabajando el pobre, ¿verdad? Porque muy obediente Adán, ¿verdad? Muy obediente Adán. Bueno, ¿por qué no releemos Génesis para ver dónde estaba Adán? Y se va a sorprender dónde estaba Adán cuando Eva pecó. Se va a sorprender. Génesis capítulo 3, versículo 1. Volvamos a releer Génesis capítulo 3, versículo 1. Y mientras vamos leyendo, preguntémonos, ¿dónde estaba Adán? Y veamos lo que vamos a descubrir en este pasaje. Capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente. Capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Hermanos, una cosita aquí antes de seguir leyendo. La pregunta es, ¿dónde está Adán? Pregunto una cosa, en base a lo que hemos leído, ¿a quién le interesaba Satanás que comiera del fruto? ¿Eva o Adán? Él sabía que Adán, cuando comiera, traía abajo la humanidad. No Eva, pero le entró por Eva. Pero él quería llegar a Adán. Cerramos paréntesis. Porque Adán era el responsable. Ok, vamos a leer. ¿Dónde está Adán cuando Eva peca? Es la pregunta que tengo. ¿Dónde está Adán? Versículo 1. Pero la serpiente era astuta. Muy astuta. No empezó con Adán. Sabe por dónde entrarle, ¿verdad? ¿No es cierto que el adolescente que quiere tener novia a los 13 años, ¿a quién le dice primero? A la mamá, ¿verdad? No, pero él quiere llegar al papá a través de la mamá, ¿verdad? Esa es una buena estrategia, jóvenes. No se las recomiendo. Miren pues, la serpiente era astuta. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Noten ustedes cómo envuelve, porque les dice, con que Dios ha dicho que no coman de todo árbol, exagerando lo que Dios había dicho. No, Dios había dicho que comieran de todos los árboles, excepto de uno. Pero la serpiente sabe cómo usar las palabras. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Quién le enseñó eso a Eva? Adán. No comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Dónde estaba Adán? Bueno, hermano, había ido al baño en ese momentito, y si usted lee el pasaje, se entiende tácitamente que Adán está ahí. ¿Y sabe qué está haciendo Adán? Nada. Ahí está Adán en silencio, viendo la plática. ¿Sabe que hay muchos esposos así hoy en su hogar? Viendo todo y simplemente están como espectadores. Adán tenía que proteger a su esposa de la serpiente. Adán tenía que liderar su hogar, proteger, servir, pero guardó silencio. Por eso Dios le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Abdicó su liderazgo. Y entonces conocemos lo que está pasando. Entonces, el enunciado número 2 es que la mujer, hermanos, el hombre, ¿qué significa hacer cabeza? Significa que él debe asumir el liderazgo. Aquí en este pasaje, Adán no lo asumió y las consecuencias fueron terribles. La pregunta entonces para finalizar, hermanos, es ¿qué es ser un líder realmente?
¿Qué es ser un líder? Porque eso es a lo que el hombre ha sido llamado. ¿Qué es ser un líder? Y quiero terminar hablando de 3 cosas del liderazgo que Jesús le pide al esposo en el hogar. Y con eso quiero terminar. Muy bien. Nosotros tenemos una idea equivocada de liderazgo. Pensamos que el liderazgo es posición o un título, ¿verdad? Que si uno tiene cierta posición, entonces uno es el líder en automático. Pero hermanos, el liderazgo es mucho más profundo que una posición o un título. Porque hay personas que tienen el título, pero no son los líderes. Hay personas que están en el organigrama hasta arriba, pero no son los líderes. Según Jesús, ¿qué es ser un líder? Bueno, veamos lo que Jesús dijo en Mateo 20:25. Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué dice, hermanos? Vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En primer lugar, líder en la Biblia es servir. De hecho, hermanos, la palabra líder, ¿sabe cuántas veces aparece en la Biblia? A lo sumo, aparecerá 5 veces la palabra. Pero hay otra palabra que la Biblia utiliza para hablar de liderazgo, y es la palabra siervo. Y si usted busca siervo en la Biblia, va a encontrarla cantidades de veces. Hablamos, por ejemplo, del liderazgo de Moisés, pero ¿sabe cómo le llamaba Dios? Moisés, mi siervo. Es decir, la Biblia espera que el hombre como cabeza del hogar sea un líder siervo. Y eso fue precisamente lo que Jesús vino a hacer. Él se hizo un siervo. Un siervo. Y Jesús, siendo cabeza, lavó los pies de sus discípulos. Fíjense, hermanos, lo distinto que es el líder que, conforme al corazón de Dios, que el líder en el mundo. En el mundo se piensa que el líder es el que manda. En el mundo se piensa que el líder es el que da órdenes. En la Biblia el líder es el que sirve y sirve con humildad. Jesús, hermanos, antes de morir, se quitó su capa, se puso una toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Saben qué es lo curioso? Eso es Juan 13. En Juan 12, una mujer estaba lavando los pies de Jesús y sus discípulos no dejaron, se enojaron y dijeron: qué desperdicio que esta mujer esté lavando los pies de Jesús con perfume. No dejaron que lavaran los pies de Jesús, pero en el capítulo siguiente, en el capítulo 13, Jesús se puso a lavar los pies de ellos. En el liderazgo de Jesús, el perdón tiene lugar. La humildad tiene lugar. Pregunto, hermanos, ¿qué hubiera sido más fácil para Jesús al ver los pies empolvados de sus discípulos? ¿Orar para que el polvo desapareciera? ¿O tener que quitarse la capa, ponerse la toalla y lavar uno por uno? ¿Qué era más fácil para Jesús? Orar y el polvo hubiese desaparecido. Y Jesús hubiese quedado como: ¡wow! ¡Qué poder para desaparecer el polvo! ¿Sabe qué nos enseña eso? Que las manos que sanan también pueden limpiar. Ese es el modelo de Jesús para servir. Jesús se puso una toalla para lavar los pies de sus discípulos. Por tanto, el esposo podría ponerse una toalla, o podría tomar el trapeador, o podría tomar la escoba para ayudar en casa, lavar los trastes, y no por eso dejaría de ser menos hombre. Ese es el concepto de liderazgo, un liderazgo que sirve. ¿Sabía usted que hay hombres que piensan que es pecado lavar los trastes? Hay varones a quienes se les enseñó en casa que eso no lo hacían. Pero vemos aquí Jesús siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, rebajándose, humillándose para servir. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, imagínense,
en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Eso es ser cabeza, hermanos. Eso es ser líder. Y es a lo que Dios está llamando. Cuando vemos a nuestro maestro sirviendo, dice Mateo Henry, ¿cómo podremos atrevernos a vivir dominando? O sea, ser cabeza del hogar no es el que está para dar órdenes, sino alguien que está para servir. Número 2, ¿qué significa ser cabeza entonces? Liderar, significa ser ejemplo. Fíjense lo que dijo Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué significa liderar? Significa ser ejemplo. Número 1, significa servir. Número 2, significa ser ejemplo. Pablo dijo, hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El esposo entonces como cabeza debe ser el primero que lee la Biblia, el primero que ora, el primero que busca de Dios. Eso es ser cabeza, dice la Biblia, ser ejemplo. Ahora, por supuesto que ser ejemplo en la Biblia no es ser perfecto. Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya y que ya sea perfecto, pero sí ser transparentes. Y por último, debemos ser proveedores. Eso también es ser cabeza. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, ¿qué dice? Y mayormente para los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué es ser cabeza? Es ser el proveedor. Es ser proveedor. Así es que, hermanos, quiero resumir brevemente lo que hemos visto. Hemos visto el rol del hombre como cabeza del hogar. ¿Qué significa ser cabeza? 2 cosas. Primero, que el esposo es responsable de lo que ocurre en casa. Y número 2, que el esposo debe liderar. ¿Verdad, hermanos, que el estándar que la Biblia presenta del esposo es muy alto? Y yo les pregunto esta mañana, queridos esposos, amigos y amados hermanos míos, a la luz de estos principios, ¿está usted o ha cumplido usted su rol como cabeza del hogar? A la luz de estos pasajes. Yo quiero dar y terminar con una nota de esperanza. Porque cuando uno se analiza a los principios bíblicos, a la luz de los principios bíblicos, uno dice, wow, ¿cuánto me falta? ¿No es cierto? Quiero terminar haciéndole una pregunta. Adán, el primer esposo que falló, ¿se salvó, hermanos? ¿Vamos a ver a Adán en el cielo? ¿Alguna vez se ha preguntado usted eso? Alguien decía, no, hermano, no, yo espero no verlo, por culpa de él, mire cómo estamos aquí, ¿verdad? Si yo lo encuentro allá en el cielo, le voy a ir a reclamar. Algunos categóricamente dicen, no, Adán no se va a salvar, o sea, y todos votamos porque no se salve, decía, ¿verdad? Porque ¿alguna vez usted se ha sentido culpable por algo que ha hecho como esposo, que lo tiene frustrado, que lo tiene amargado? ¿Cómo cree usted que se sentía Adán, hermanos? ¿Alguna vez por su culpa alguien ha tenido que pagar consecuencias terribles? En mi vida sí, de lo cual estoy sumamente arrepentido. Pero ¿alguna vez algunas cosas de las que usted ha hecho ha causado el accidente en otra persona? O más aún, ¿alguno de ustedes ha cometido algún error que ha ocasionado la muerte de otra persona? Póngase un ratito en los zapatos de Adán. ¿Usted se imagina lo que es ocasionar la muerte de todos, la raza humana? O sea, yo no sé si usted puede dimensionar lo que sintió Adán cuando se le dijo, por tu culpa. Adán vivió casi 900 años viendo por tu culpa lo que está pasando. Adán sabe lo que es ser un esposo que ha abdicado y que las consecuencias las tiene a la luz. Yo no sé
si usted puede dimensionar eso y puede meterse en los zapatos de Adán y decir cómo Adán se sentía. O sea, por mi culpa, todo lo que ha ocurrido, lo que le pasó a mi esposa, nos sacaron del huerto del Edén. Créame que yo puedo entender un poquito nada más de lo culpable que se sentía este hombre, Adán. Y la pregunta es, ¿se salvó Adán, hermanos? ¿Lo vamos a ver en el cielo? 3 cosas. Quiero hablar porque sé que a los esposos dan mucha esperanza. No solo a los esposos, a todos los que estamos acá. ¿Se salvó Adán? Bueno, ¿sabe qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Dios hizo el primer sacrificio para vestirlos. ¿No le parece eso un Dios lleno de gracia y de misericordia? Dios le dijo a Adán y Eva, el día que coman, ese día van a morir. Pero Dios les concedió todavía 930 años. 2. Adán y Eva creyeron en la promesa de Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer iba a venir un Salvador. ¿Y sabe qué pensó Eva y Adán? Que su primer hijo, Caín, ese era el Salvador. Y el nombre está relacionado a esa posesión de esa promesa. Luego tuvieron a Abel y el tercer hijo, Set. ¿Sabe qué significa? Sustituto. Génesis, apenas en Génesis, hablando de un sustituto. Pero la pregunta es, hermano, pero eso no nos da una evidencia de que Adán se haya salvado. ¿Se salvó Adán? Es la gran pregunta. Quizás la respuesta la tengamos aquí. José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui. Esta es la genealogía de José. Hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai. ¿Se salvó Adán? Hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Simei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel. La genealogía va de José para atrás. Hijo de Melqui, hijo de Abdi, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Rom, hijo de Fares, hijo de Judá. ¿Se salvó Adán, hermanos? Hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Seruj, hijo de Rajú, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalem, hijo de Noec, hijo de Jared, hijo de Malahaleel, hijo de Cainán. El verso 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ese hombre que se sentía culpable, que dijo, yo sí, eché a perder mi matrimonio, eché a perder a mi esposa, alcanzó gracia. Yo no sé cómo se sienta usted como esposo, pero sabe, hay gracia en el Evangelio para nosotros, para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer y para su gloria. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre amado, qué gran responsabilidad, Señor, tú has dejado en el varón como cabeza del hogar. Oh Dios, vivimos una crisis en la sociedad, una crisis masculina. Esposos, Señor, que han claudicado, que han abdicado su liderazgo, lo han cedido.
Pero Señor, hoy entendemos en tu palabra que hay gracia para aquel pecador, Señor, arrepentido, que sabe que falló, que sabe que erró, que sabe, Señor, que por su culpa han sucedido cosas en el hogar. Hay gracia para ese esposo. Hay gracia y misericordia para esos hogares. Señor amado, te pedimos la gracia que hemos visto para que cada esposo que hoy está aquí, Señor, retome su responsabilidad y su liderazgo a la luz de tu palabra. Ten misericordia, Señor. Fortalece a esos esposos que sigan el ejemplo de Cristo, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.